Nico Freige nos va a presentar el TFM, Discapacidad y Violencia de Género, análisis y comparación entre la violencia de género ejercida sobre mujeres con discapacidad y sin discapacidad. Lucía ha estudiado el máster en Sexología y Género, es graduada en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela, ha realizado en la misma universidad el máster de formación del profesorado y confía plenamente en la educación como motor de cambio de la sociedad. Es por ello que decidió formarse en Sexología y Género para así poder continuar luchando por una igualdad real entre mujeres y hombres y para poder educar a la sociedad para disfrutar de una sexualidad positiva y plena. Así que nos va a encantar escucharte, Lucía. Adelante, cuando quieras. Vale, perfecto. Pues voy a proceder a la defensa de mi trabajo de fin de máster, Discapacidad y Violencia de Género, análisis y comparación entre la violencia de género ejercida sobre mujeres con discapacidad y sin discapacidad. El índice sería, pues empezaré por una breve introducción, presentaré los objetivos, la metodología que he seguido pues, para alcanzar estos objetivos, expondré brevemente un marco teórico de contextualización, abordaré el tema de la discriminación, realizaré la comparación de los datos entre la violencia que reciben las mujeres con discapacidad y sin discapacidad, expondré brevemente unas propuestas a nivel educativo que podrían paliar esta situación y después daré paso a las conclusiones. Vale, el propósito que perseguía al elegir este trabajo es analizar la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad y luego comparar esta violencia que reciben sobre la que es ejercida sobre las mujeres sin discapacidad. Lo que motivó la elección de este tema, la motivación radica en lo que yo percibí como casi total ausencia del colectivo de mujeres con discapacidad pues, en diferentes ensayos o textos a los que he podido tener acceso en mi formación, tanto cuando estaba en pedagogía, en la asignatura de sociología, antropología y demás, como en lo que yo estudio por mi cuenta, ¿no? Desde que he empezado a interesarme por feminismo y por género. Consideré que no se ofrecían los espacios apropiados, ni se les ofrecía el altavoz que necesitan para que sean estas mujeres las que expongan sus diversas realidades. Me parecía relevante estudiar cómo afectaba esta doble discriminación que sufren, es decir, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener una discapacidad, en una sociedad evidentemente patriarcal y con tantas barreras, tanto físicas y arquitectónicas como psicosociales. Las expectativas pues, eran demostrar que esta doble discriminación hacia las mujeres con discapacidad más vulnerables a sufrir violencia de género. Los objetivos, el objetivo general, pues constatar que las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia de género que las mujeres sin discapacidad, y los específicos serían pues, analizar esa discriminación de las personas en general con discapacidad, analizarla a nivel de mujeres con discapacidad, comparar los índices de violencia de género en ambos colectivos, mujeres con discapacidad y sin discapacidad, y establecer una serie de propuestas pues, para minimizar esta vulnerabilidad. En cuanto a la metodología, en primer lugar fue un proceso de búsqueda de información y documentación, un análisis documental y después una comparativa de datos obtenidos de la macroencuesta de violencia contra la mujer y del estudio de mujer, discapacidad y violencia de género. Vale. En el marco teórico quería empezar exponiendo brevemente, para contextualizar, el patriarcado y su origen, ¿no? Pues el patriarcado, como sabemos, es ese sistema de organización social en el que los puestos clave de poder están en manos de varones, como indica Alicia Puller. El origen se podría situar en el 3100 a.C. y continúa su desarrollo hasta nuestros días. Su origen se podría deber, según Lerner, a que la sexualidad de la mujer se convirtió en una mercancía. En el siglo XIX surgen los primeros movimientos propiamente feministas y quiero marcar aquí el feminismo de la diversidad, así llamado por María Soledad Arnau Ripollés. Para ella, como ella indica, las mujeres con diversidad funcional formamos parte de esa amalgama de mujeres excluidas y, por tanto, inexistentes del discurso oficial feminista occidental. Este feminismo de la diversidad aunaría la categoría de género y la de discapacidad, de manera que ambas estarían confluyendo en una permanente discriminación
que muchas mujeres, que muchas mujeres con discapacidad sufren. Esto se denomina como teoría de la doble discriminación o teoría de la discriminación múltiple. Es pues un colectivo muy castigado por la violencia de género porque sufren las desventajas propias de ser mujer en esta sociedad patriarcal y las desventajas propias de la discapacidad en una sociedad con tantas barreras, ¿no? ¿Cuál sería la variable que influye primero? ¿El género o la discapacidad en sí? Margaret Joy aseguraba que la primera variable que influye negativamente en la construcción de la identidad de una mujer con discapacidad es la propia discapacidad, porque no puede asumir y desarrollar los roles femeninos tradicionales y eso la sitúa dentro del colectivo de mujeres pues, en una situación aún inferior, digamos. Sea como sea, está claro que el impacto de la socialización diferencial por género y la situación de discapacidad generarían una situación de discriminación nueva y diferente de la de una mujer sin discapacidad. Por eso que decía, por las barreras físicas, psicosociales, arquitectónicas, por la exclusión, los mitos que existen en torno al colectivo, los prejuicios, los estereotipos y demás. Vale. La violencia de género, pues es esa violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo, que tiene como fin su control. Y exponía Ana de Miguel que socialmente existe una legitimación que procede de la conceptualización de las mujeres como inferiores y como propiedad de los varones, a los que deben respeto y obediencia, y encuentra un refuerzo crucial en los discursos religiosos que las presentan como malas y como peligrosas. Vale, la violencia de género, pues existen varias maneras de manifestarse, ¿no? Existe la violencia física, la económica, psicológica, social, sexual, institucional, simbólica y estructural. Y en cuanto a la discapacidad, primero decir que hablo de término discapacidad, no sé que esté hablando, por ejemplo, antes que hablé del feminismo de la diversidad funcional, porque así lo dijo la autora, pero a lo largo del trabajo hablo de discapacidad porque el CERN, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, así expuso en 2017 que esta era pues, la palabra más aceptada para el colectivo para referirse a ellos, ¿no? Personas con discapacidad. Vale, la discapacidad sería entonces, bueno, abarcaría las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación de las personas. Los tipos serían física o motora, sensorial, intelectual y psíquica. En cuanto a la discriminación que sufren, pues dividiríamos en dos tipos de violencia. Violencia activa, que sería el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual y abuso económico, y la violencia pasiva, que sería el abandono físico y abandono emocional. Esta violencia pasiva sí que es algo característico de las personas con discapacidad porque suelen tener cierta dependencia en algunos aspectos de su vida de otras personas, y de ahí que se puedan dar casos de abandono físico y abandono emocional. Las mujeres con discapacidad tienen bueno, esta doble problemática, ¿no? Entonces son más vulnerables. Su vulnerabilidad reside en el propio patriarcado, la percepción social que hay de la discapacidad, distintas dificultades de comprensión que puedan tener, la falta de credibilidad que se les otorga en ocasiones, la dependencia que tienen de los cuidados, los vínculos que pueden existir con el agresor, las dificultades de comunicación, profesionales no formados, tanto las personas que las cuidan como en el ámbito policial y demás, conflicto con los roles de género, por lo que explicaba antes al hablar de qué conflicto venía antes, el de género o el de discapacidad. Pues el conflicto con los roles de género sería, por ejemplo, a una mujer sin discapacidad se espera de ella pues que sea madre y demás, en cambio entra en conflicto con lo que se espera de una mujer con discapacidad, que en muchos casos es llevarla a la esterilización, ¿no? por poner un ejemplo. El analfabetismo y el mayor riesgo de explotación sexual que sufren estas mujeres. Vale. Hablamos entonces de esta doble discriminación, de la teoría de la doble discriminación. Esto nos lleva a la necesidad de trabajar desde la interseccionalidad, es decir, la interseccionalidad es una realidad en la que confluyen varias formas de discriminación relacionadas con diferentes aspectos de la identidad y se genera una discriminación diferenciada, una nueva forma de discriminación. En este caso sería por el género y la discapacidad. Considero, bueno, como pongo aquí el feminismo interseccional, considero que así ha de ser, porque si no, no se están teniendo en cuenta todas las mujeres, independientemente de la realidad de cada una de ellas. Ahora estamos hablando de discapacidad, pero podríamos hablar de raza o de clase social, etc.
Vale, en el análisis he escogido dos estudios. Por un lado, Mujer, Discapacidad y Violencia de Género, que es un análisis de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y por otro lado, la macroencuesta de violencia contra la mujer, que está promovido por el Ministerio de Igualdad. Vale, el primero de ellos pues es una muestra de 155 mujeres con discapacidad, que son mayores de 18 años. No es una muestra representativa, porque es una muestra muy pequeñita, pero sí que nos sirve para hacernos una idea de la situación de las mujeres con discapacidad en España. Eso, de este total de 155 mujeres, el 71%, es decir, 110 mujeres, aseguran haber sufrido algún tipo de violencia por parte de parejas o de exparejas. En el 96,4% de los casos, violencia psicológica, 81,8% violencia emocional, 62,7% violencia sexual, 60,9% violencia física y 57,3% violencia económica. En la macroencuesta de violencia contra la mujer, que sí que es una... también quiero destacar, que no lo puse en la diapositiva, pero quería destacar que de este total de mujeres, de estas 155 mujeres, el 15,8% habían sido obligadas a mantener relaciones sexuales bajo amenazas o infligiéndoles daño fuera del contexto de pareja. Es decir, los agresores eran principalmente o hombres conocidos de la familia o dentro de la propia familia o que las cuidaban. El 10,9% ha tenido relaciones sexuales por miedo, el 36,6% les han tocado sus genitales sin consentirlo y al 13,9% les han obligado a tocar los genitales de otra persona, sin ellas desear. Vale, pasamos a la macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad. Es una muestra representativa ya, es de 9.568 mujeres, de las cuales 556 tenían discapacidad acreditada, es decir, una discapacidad mayor al 33%. Dividimos aquí la violencia dentro de la pareja en física, sexual, psicológica, emocional, de control y económica. En primer caso, la violencia física del total de mujeres, el 11% la ha sufrido, siendo el 17,4% en el caso de las mujeres con discapacidad. Violencia sexual, el 8,9% del total, frente al 14,8% de las mujeres con discapacidad. La violencia psicológica, el 23,2% del total de mujeres la ha sufrido, frente al 33,2% de mujeres con discapacidad. Todos los datos son muy representativos, pero bueno, hay, por ejemplo, la violencia física se nota exageradamente la diferencia de porcentaje, en la violencia psicológica se nota un montón. Quizás eso sean la violencia psicológica emocional y la violencia psicológica de control las más acentuadas. Pasamos a la violencia fuera de la pareja. En este caso se analizaba solamente la violencia física y la sexual. Del total de mujeres que ha sufrido violencia física fuera de la pareja, ha dicho que sí, un 13,4%, pero de mujeres con discapacidad un 17,2%. En el caso de la violencia sexual, del total de mujeres, 6,5% la han sufrido, frente al 10,3% de mujeres con discapacidad. Vale, para la comparación he realizado una tabla para que sea así como más visual. Se puede decir, ya al ver esta comparativa, que existe una prevalencia de la violencia de género en las mujeres con discapacidad. En la macroencuesta, la del Ministerio de Igualdad, vemos que el 27,7% de mujeres con discapacidad ha sufrido violencia física o sexual, frente al 13,8% de mujeres que no tienen discapacidad, y el 40,4% de mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia, en general, cualquier tipo de violencia, dentro de la pareja, frente al 31,9% de las mujeres sin discapacidad. Como vemos aquí, la violencia psicológica y de control es, junto a la emocional, la que más casos se da en el caso de las mujeres con discapacidad y llama la atención la comparativa con el porcentaje de la macroencuesta. Es decir, del total de mujeres de la macroencuesta, el 27% dijo haber sufrido violencia psicológica de control y un 85,1% de mujeres con discapacidad asegura haber sufrido violencia psicológica de control en el pasado, en el presente, perdón, y el 97,8% en el pasado. Y resulta, resulta muy llamativo. En la violencia sexual lo mismo, los porcentajes es un 8,9 frente a un 46,6%, violencia económica un 11,5 frente a un 36,2%, violencia física un 11% frente a un 31,9%, considero que son datos
alarmantes. Si bien es cierto que, como decía, la encuesta de la delegación del gobierno bueno, tiene una muestra muy pequeña, son solamente 155 mujeres, no es representativo, pero bueno, sí que es un buen indicador de que pasa algo. Vale, pasando a las propuestas, bueno, simplemente, bueno, a grandes rasgos, para poder paliar mínimamente, aunque sea, esta vulnerabilidad, creo que las acciones o medidas a tener en cuenta han de pasar por crear un protocolo de atención a mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, que engloba la prevención, la detección, la atención y la reparación del daño. Es decir, que haga un recorrido por toda la vivencia, digamos. Elaborar planes de formación sobre género, sobre discapacidad, sobre sexualidad, para mujeres con discapacidad, para sus familias y para los profesionales que puedan trabajar con ellos. Personal sanitario, el personal de cuidados, personal judicial y demás. Talleres de empoderamiento no solo dirigidos a las mujeres con discapacidad, sino dirigidos también a las mujeres en general, sobre todo para que se cree un espacio de un encuentro, ¿no? Y para desmontar también mitos, prejuicios, estereotipos y demás. Bueno, para que haya también una inclusión real, ¿no? Y bueno, más investigación, por supuesto, y más estudios y más indagación, ¿no? Y aparte de los estudios, pues poner en marcha medidas ya a nivel gubernamental para cambiar esta situación. Vale, conclusiones, brevemente. En primer lugar, que las mujeres con discapacidad poseen factores de riesgo debido a la intersección del género con la discapacidad. Por ello, se generan escenarios y mecanismos específicos de violencia porque están en en esa especial situación de riesgo, ¿no? Se crea esa nueva situación. Vale, puede existir dificultades para llevar a cabo pues, conductas de autoprotección, porque en muchos casos los propios agresores son sus cuidadores o sus propias familias, y como se da en muchos casos como el aislamiento de estas personas, es complicado que puedan comunicarse, ¿no? con otra persona que no sean sus cuidadores o sus familias, sobre todo cuando son sus agresores y las tienen pues aisladas. Existen muchas barreras físicas, arquitectónicas, psicosociales y mucha falta de accesibilidad y que toda la información esté adaptada a las distintas discapacidades que puedan tener estas mujeres. Otra problemática es que muchas de ellas pueden tener dificultades para percibir la violencia como lo que es. Me explico. Muchas de ellas tienen que ser asistidas a diario en su vida diaria, tanto en labores en la vestimenta como en la higiene y demás, y puede dificultarse que perciban la violencia como lo que es, porque puede haber formas sutiles de violencia en este día a día que ayude, que dificulte que se perciba la violencia como lo que es. Es importante también tener en cuenta que las consecuencias de esta violencia pueden ser a nivel físico, mental y social. Y aquí quería también mencionar que la propia violencia de género es en ocasiones la que deriva en la discapacidad, es decir, la que causa la discapacidad en una mujer. No, o sea, daría para otro trabajo, para otra tesis enorme, pero bueno, la quería mencionar. Y finalmente, pues la importancia, por supuesto, de la información y de la educación sexual en toda la población, pero aquí concretamente en las mujeres con discapacidad, que sean conocedoras de su cuerpo, que sean conocedoras de sus derechos, que puedan experimentar, ¿no? Su sexualidad como debería hacerlo cualquier persona. Y nada, muchas gracias. Hasta aquí la presentación.